tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro del FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si queréis adquirirla la tenéis a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon. Deciros que el día 19 de abril voy a presentar mi libro en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la calle Concilio de Trento 106 Bajos, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Entonces, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores, como Sinuel egipcio, de Mica Baltari, o, por ejemplo, El noble de la rosa, de Humberto Eco, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero, sobre la exposición taurina o carteles taurinos. Entonces, deciros que también el día 18 de abril, el miércoles, a las 6, estará él también conmigo en el Santo Ángel, les dando una conferencia sobre la sucesión a la corona de España y sobre todo ambientado en Cataluña en 1714, y yo daré la presentación de mi libro. Y todos aquellos que queráis acudir, evidentemente, seréis bien recibidos. Luego hago también novelas espontáneas, esto es, de viva voz, como La Torre de Piedracosta y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia, la palabra de Dios, voy a seguir con esa parte que hice esta mañana sobre lo que sería la humanidad hoy, ya que hablé del pasado desde el punto de vista bíblico, cómo lo ve Dios y bueno, las consecuencias que va teniendo ese pecado en el huerto del Edén y lo que ha ido arrastrando de maldiciones. Estuve hablando del tema del pasado, pero ahora vamos a hablar del presente. He dicho muchas veces que la Biblia es un libro que es perfecto porque es la palabra de Dios y por lo tanto nos sirve de guía y de asesoramiento, podríamos decir, de todo lo que de alguna manera a Dios le importa que conozcamos para que nos vaya bien en la vida y para que evidentemente nos libremos de muchos peligros y de muchas maldiciones que tienen aquellas personas que no creen en Dios, que no confían en Dios y que tampoco creen que el Hijo del Hombre, es decir, se le llamaba el Hijo del Hombre, bueno, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que somos cristianos porque creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ya hemos sido redimidos del pecado original y por lo tanto ya no tendremos el juicio de Dios, la ira de Dios del Apocalipsis. Dicho esto, pues en el sentido, abordamos ya el tema del presente, de la humanidad, y vemos lo que está ocurriendo. Tantas personas creen que porque está la cosa tan mal, tienen que culpar a alguien. Y como no saben exactamente, porque esto es ignorancia, de qué ha venido todo esto, le culpan a Dios. Si Dios fuera un Dios de misericordia, un Dios omnipotente, evitaría evidentemente todos estos males, sin darse cuenta que lo que están diciendo es de necedad, porque no saben lo que están diciendo. Se han cargado el libre albedrío, que es una de las cosas más grandes que nos ha dado Dios, el poder elegir entre el bien y el mal. Entonces yo a estas personas les hago la pregunta: si tú eres padre o madre, ¿te gustaría que tus hijos te quisieran por quererte? Cuando ellos hacen algún mal, intentas evitarlo cuando son pequeños, pero cuando son mayores tienen que tomar sus decisiones y tienen que ser responsables. No puedes tú siempre ir detrás de ellos porque tienen que vivir su vida como tú viviste la tuya. Y si no tienen hijos, pensar que es mucho mejor que nos quieran y querer por nuestra voluntad. Entonces tenemos que ser personas de convicciones, poder defender la palabra en todas partes. Entonces, podemos decir que la actualidad es la época ya que podemos decir contemporánea, que es la época que abarca ya del siglo XVIII hasta
el siglo XX, y luego ya la época tecnológica, que sería la época que nosotros estamos viviendo. Claro, actualidad, muchas personas que hemos nacido ya en el siglo pasado, de hecho todos los que nacieron en el año antes del año 2000, o el año 2000, tal, pues bueno, somos ya personas del siglo pasado, casi todas, quitando los niños y quitando ciertos jovencitos, y por lo tanto hemos vivido los dos siglos y sabemos lo que estamos diciendo en el sentido de que la humanidad cada vez va peor. A lo mejor no hemos vivido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hemos vivido ya ciertos efectos de lo mismo. La humanidad va cada vez a peor. No es verdad que todo se va a arreglar, que todo va a ser bonito, porque no va a haber ningún político, no va a haber ningún gurú, no va a haber nadie que lo va a solucionar. Solamente Jesucristo, el Rey Celestial, puede acabar con esto y lo va a hacer Dios a su tiempo. Ahora, también es verdad que hablábamos del anticristo, que es el futuro. Ya hablaré después de esto. Pero que en realidad nosotros abrimos los ojos y ¿qué es lo que estamos viendo? Males por todas partes. También es verdad que hay noticias buenas, como son la esperanza de la salvación, a partir ya del Evangelio, a partir ya de la palabra de Dios, y que tenemos que enfocarlo en Jesucristo. El mismo Dios en el Evangelio nos dice, escuchar a mi Hijo. Luego todo gira en torno al Salvador, porque todo se hizo a partir de Él, y Él es la palabra, Él es el que crea con Dios. Por lo tanto, tengamos presente siempre a Jesucristo, que es el centro de todo, y que realmente nos creó Dios, ¿para qué? Para que le alabáramos, le adoráramos y supiéramos lo que tenemos que hacer aquí. Lo que yo decía antes, ¿no? Todas esas respuestas, todas esas preguntas que el mundo no te puede responder, Dios las responde a través de la Biblia y la palabra de Dios. Pero que cualquier cosa que veamos es mala. La naturaleza nos la hemos cargado, nos hemos cargado los alimentos, hay pestes, hay tal. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos portado bien y el hombre sigue la misma tendencia. Es decir, es una pena lo que voy a decir, pero es verdad. El pecado está en nosotros. Lo vemos con los niños que no tienden a hacer el bien, sino que hacen el mal y por lo tanto se les tiene que enseñar a portarse bien. Y lo vemos en todo. Lo vemos en sujetos que son irresponsables, en conductas reprobables. ¿Por qué? Porque tendemos al mal. Entonces tenemos que tener la guía de la palabra de Dios. Yo decía que no sabemos lo que es la verdad, no sabemos lo que es la justicia, por lo tanto tenemos que ceñirnos a unas normas que hace la comunidad, que a veces no son justas, seguramente, pero Dios lo pone en la comunidad para que esto no sea un caos. Y porque sabe que si fuera por nosotros, por cada individuo, iríamos a la venganza y no a la justicia. Y en cuanto a las convicciones, tenemos que tener claro lo siguiente. Ya estamos en el siglo XXI, la época de la tecnología, la época del Internet, cuando más avance se ha hecho. Recordemos la frase de Daniel, o lo que le dijo el ángel, el conocimiento se irá aumentando en los últimos días. Esto nos da una pista de que nos vamos acercando al fin. Y en vez de estar amargados, tenemos que alegrarnos porque nuestro Rey Celestial se acerca también. Tenemos la esperanza de que esto se va a acabar, de que esto es un paso, de que no vamos a estar siempre aquí gimiendo y llorando. Esto lo pasa, por ejemplo, se pone el ejemplo siempre de la mujer que está en el parto, que va a dar a la luz y todos los dolores que tiene, hasta que ve al niño y ya se olvida los dolores de parto. Sabemos que siempre no va a ser todo cantar y bailar y que este mundo a veces tenemos sufrimiento, unos dolores físicos, enfermedades, problemas de todo tipo, pero eso no quiere decir que tengamos que estar llorando y sufriendo porque todo tiene lo bueno y tiene lo malo. Y cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios y estamos con el Señor, empezamos a ver los problemas muy pequeños. Tenemos que confiar en Dios. Nadie está siempre arriba, sino que es un vaivén. Nadie siempre es el mejor. ¿Por qué? Porque esto lo hace Dios para que veamos que la gloria es de Él. Y esto es bueno. Esto lo he dicho ya muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Entonces el cristiano tiene que dar ejemplo. Ejemplo con su vida. Ejemplo cuando habla. Hoy precisamente con unos amigos estamos hablando del tema de la predicación de la palabra de Dios y yo decía que es bueno y que si creemos hay que predicarlo. Pero es que además hay que saber que muchas cosas no son correctas a los ojos de Dios.
sea, la eutanasia es un asesinato. Y yo lo decía. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Es quitarle la vida a una persona y encima justificarlo. Esto al demonio le encanta. ¿Por qué? Porque quiere que haya cosas que desvirtúen la palabra de Dios, abortos, homosexualismo, todo esto a Dios no le gusta. Entonces tenemos que ser convincentes y tenemos que ser valientes y frente a los demás, ya sean nuestra familia, nuestros conocidos, amigos, vecinos, quien sea, decir la palabra de Dios y sin importar si caemos mal, si nos llaman locos, nos llaman nosotros enfocados siempre en la palabra. Eso hará que Dios esté contento con nosotros, porque es la verdad. Eutanasia es un asesinato, le gusta que no... bueno, es que, claro, se tienen que hacer muchos pasos para llegar a tal. ¿Y quién es el culpable? El culpable es aquel que promociona las leyes, el pueblo. Aquel que promociona el asesinato, que promueve la eutanasia. Es más difícil matar a un perro que matar a una persona. Es decir, la eutanasia de los animales hay que tener cuidado ahora, la eutanasia de un ser humano es más fácil. Esto es lo que yo decía y esto es verdad. Por desgracia es verdad. El aborto exactamente igual. Cuando no nos damos cuenta de que nosotros no tenemos derecho a esto. Ni tenemos derecho a quitarle la vida a nadie, ni tenemos derecho a juzgar a nadie, ni convertirnos en el juez de nadie. Le guste a quien le guste. Estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, lo dice la palabra. Y si yo creo en Dios como creo y soy cristiana, yo defenderé la palabra de Dios frente a quien sea. Esto se llama tener convicciones y ser valiente. Espíritu Santo es un espíritu de valor. Nos dio valentía frente al mundo. Recordemos los mártires. Los mártires de Roma, del Coliseo, no les importaba la muerte, no les importaba nada, porque estaban con Dios. Ellos sabían que eso era un momento. Y luego, el cielo. Esto es lo que tendríamos que pensar. Todo esto que tenemos, lo poco o lo mucho que tengamos en esta vida, esto lo dejamos aquí. O lo cogen nuestros herederos o se lo lleva al que sea. Pero no nos tiene que atar. Tendríamos que despreciar todo. ¿Por qué? Porque eso no le importa a Dios para nada. No le importa si somos ricos, si tenemos este cargo, si... Eso no le importa a Dios. Le importa el corazón que tenemos. Por lo tanto, cuando veamos que fallamos, porque todos fallamos, Señor, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesús, porque yo no he hecho esto bien, he mal pensado, he actuado mal, si le hemos ofendido a alguien, pedirle perdón, y es así como debemos hacer. Entonces, he dicho que la Biblia es una guía extraordinaria que nos sirve siempre. Y además, actualmente también nos puede guiar. Los salmos, los proverbios, los libros sapienciales, todo lo que les ocurrió a aquellas personas es aplicable a nosotros. Los sentimientos siempre son los mismos. Puede que no seamos reyes, ni seamos gobernantes, pero somos personas. Y como tal, todos cojeamos de algún sitio. No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que lo haga todo bien. ¿Por qué? Porque somos pecadores y somos débiles. Y por lo tanto, lo único que lo hace todo bien es Dios. Nunca se equivoca y no hay tinieblas en él. Y Cristo exactamente igual. Por lo tanto, veamos lo que es la actualidad, que además está en el Apocalipsis. Ya estamos viviendo el Apocalipsis. Estamos viendo lo que ocurrió después. Estamos viendo cómo esos hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo se les llamó los mártires, cómo han venido las cruzadas unos contra otros cuando Dios no lo ha querido nunca esto todo lo ha usado el diablo, matarse unos a otros, lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania. ¿Para qué? Para nada. Para que unos se enriquezcan y los otros padezcan. Las guerras no sirven para nada. Es el fracaso total del ser humano. Y siempre hay alguien que se enriquece. El aumento del precio de los alimentos, el hambre de la gente, todo es un desespero. Y en los países ricos, hasta cierto punto, hemos tenido la suerte, en Europa, de que hemos tenido el tema de las vacunas y tal, pero en otros sitios ha sido un goteo constante de muertos, en todo lo vemos. Y aquí también ha habido muertos y aquí también están personas o ha habido personas, y las hay, que lo están pasando francamente mal. Y esto no nos importa nada a los demás. Mientras a mí no me pase, que le pase al otro.
Aunque no lo digamos, lo hacemos todos. Miramos al otro lado, pues no nos gusta. Nos gustan las cosas agradables, nos gusta el dinero, nos gusta el poder, eso sí. Pero las cosas desagradables tendemos a huir de ellas. Y eso hay que tener una responsabilidad. Desde que un niño es pequeño, desde que un niño pequeño ya empieza a ser mayor y empieza a ser responsable, los padres tienen que darle una responsabilidad. Ese niño, esa niña no va a ser siempre niño, va a ser padre de familia o madre de familia o lo que sea, pero tendrá que tener y asumir responsabilidades. Esto se llama la madurez mental. Y hay gente que no es madura nunca. Por eso hay un refrán en España que se dice: el que no madura a los 30 no madura nunca. Porque llega un momento que se deja de ser un adolescente. Los ingleses le llaman el teenager, la adolescente, la eterna adolescente, el eterno adolescente. Eso se acaba. El complejo de Peter Pan o de Wendy, eso se termina. Señores, no vamos a tener siempre los 15 años, la niña bonita o el niño mono. Eso se terminó. Y no siempre va a ser con los colegas, a pasarlo bien, perdón la expresión, a pasarlo bien, a divertirse, a salir de juerga de noche y tal. Eso se acaba. Viene una responsabilidad, vienen los hijos, vienen los problemas, viene el trabajo. No digo que honradamente se pueda uno divertir, pero llega un momento que esa vida de irresponsabilidad, de locura, el tiempo de estudiante se acabó. Por eso, el que no ha aprovechado el tiempo cuando era un jovencito, una jovencita, un joven, luego se tira los pelos, se tira las manos a la cabeza, los trastos a la cabeza. ¿Por qué? Porque ha desperdiciado el tiempo. Y no vamos a hacer a los 30 o 40 lo que hacíamos a los 20, porque es irrisorio. Lo que a uno se le consiente a los 15 años, no se puede consentir a los 30. Ya no eres tan joven para hacer el loco o la loca. Ya es ridículo. Esto pasa con los niños. Bueno, pues son niños, ¿qué se le va a hacer? No saben lo que hacen. Pero ya uno con 13, 14, 15 años ya sabe lo que está haciendo. Y ya no digamos con 20 o con 30. Por lo tanto, vamos a ver la palabra de Dios y cómo Dios quiere que desde el principio, recordemos el caso de Daniel, cómo se consagra a Dios, cómo era un chico, él y sus amigos, completamente responsables, completamente maduros mentalmente, porque se puede ser maduro a los 15 y a los 20 años. Me refiero espiritualmente. Son lecciones que nos da la palabra de Dios y que tenemos que enfocarnos en estas personas. No en las personas que han perdido el tiempo, los hemos conocido todos, no han sido capaces de estudiar porque no han querido, no que no han podido. Eso es otra cosa, porque cuando no hay capacidad suficiente para poder estudiar una carrera o tal, o no es lo suyo, yo no lo juzgo esto. Ahora, cuando se ha podido y no le ha dado a uno la gana, esto es el problema. Porque no podemos vivir siempre de los padres. Los padres se nos mueren y tenemos que tener una responsabilidad. Y luego no podemos convertirnos en carga de nadie. Por mucho dinero que tengamos, hay que tener responsabilidad siempre. Las empresas que han fundado personas que se han sacrificado, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Volatilizar todo? Pues hay que tener una responsabilidad, hay que trabajar, porque de esa empresa dependen personas también. Y si uno es un trabajador, tiene que ser un buen trabajador. No le echemos siempre la culpa al otro. Hay de todo. Por lo tanto, tenemos que hacernos siempre un examen de conciencia, es decir, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta, pero voy a intentarlo con la ayuda de Dios. Entonces, la actualidad, cada día nos asombra con un problema más. Aquí en España, en Castellón, un incendio vaporoso, ¿por qué? Tremendo, pues porque hay una sequía espantosa. Ya hablé de la sequía, del cambio climático, que cada vez va a ser peor. Las nuevas generaciones, los que ahora son niños, van a tener un planeta fatal. Si no viene antes, evidentemente, el tema ya de los tiempos finales. Pero es que es así. Que nadie piense que esto se va a terminar y va a ser todo maravilloso. Si no es con la ayuda de Dios, es decir, cuando viene el Señor. Pero que nadie se piense que vamos a hacer una gran política tal, no sirve para nada. Contendrá a lo mejor algo, pero ese nivel de vida que estamos llevando, leí el otro día una noticia, un informe que nos hablaba, o que hablaba, que evidentemente hay países pues que les interesa lo de la emisión de los gases y tal,
se consume mucho más y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no estamos en esta dinámica. Dije lo del Amazonas, que está a la mitad ya destruido, cómo se van talando constantemente árboles, y estamos viendo con la sequía, los árboles son el oxígeno, las plantas dan oxígeno. Entonces, si resulta que nosotros no tenemos árboles, no tenemos agua, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a racionar el agua que hay? Porque vamos a llegar a esto. Espero no verlo. Como yo no soy dueña ni de la vida que tengo porque es Dios, no sé lo que va a ocurrir. Pero el mundo que se está avecinando es terrible. Es como si lo estuviéramos viendo ya en el horizonte. En el horizonte ya estamos viendo los últimos días y estamos viendo lo que va a venir. Ya lo estamos presintiendo. Entonces, tenemos que tener la guía de Dios y fijarnos en lo que nos está diciendo Dios. Nos está advirtiendo, como cuando el ángel Gabriel le advierte a Daniel, le dice, sella esta profecía, porque no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Y tenemos que ver lo que va a ocurrir, porque esto nos está influyendo ya. Todo aquello que había ocurrido del cambio climático, que se hablaba en los años 90, la gente se reía, de los ecologistas, estaban diciendo la verdad. Y lo estaban hablando los científicos de todo esto que está pasando ahora, era para el 2050-2030, y ya se ha adelantado. Porque son tales las barbaridades que hemos llegado a hacer. Vamos a ver, no es que nosotros, nuestra generación, sea la culpable de todo, porque también ha habido otras generaciones que han hecho el mal. Pero es que ya, evidentemente, también está todo preparado para que el plan de Dios se cumpla. Es decir, son una serie de circunstancias y de suma de cosas malas. Pero es que tiene que venir. Porque el plan se tiene que hacer. Por lo tanto, vemos estas cosas, no nos agradan, nos disgustan, pero tenemos que tener el pensamiento en Dios. Y esto es lo que va a hacer que nosotros empecemos a estar tranquilos. En medio de toda esa ansiedad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué tal? Tengamos tranquilidad. Demostremos que somos hijos de Dios o hijas de Dios. Demostremos que confiamos en el Señor. No en las personas, no en las políticas, no en las organizaciones, sino en Dios. Y a Dios no se le va por todos los caminos, sino por uno, que es Jesucristo. Cuidado con estas cosas del ecumenismo. Todo vale para llegar a Dios. No, ¿de qué Dios me estás hablando? Porque hay muchos. Pero solo hay un Dios verdadero, que es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Cuidado con estas cosas y con confusiones que hay. Porque en los últimos tiempos el conocimiento aumenta, pero también la confusión. Los falsos profetas, los falsos cristos, lo dijo el mismo Jesucristo. Que nadie os engañe, porque lo va a ver y lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué se vacían las iglesias? ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Bueno, porque todo esto es el signo de los tiempos. La gente está apostatando, la iglesia no ha cumplido los planes de Cristo y cada vez hay más inmoralidad y cada vez hay más hipocresía ya de los mismos ministros de Dios. Entonces la gente lo ve y lo observa. Y como esas leyes de Dios no son leyes que nos agraden, porque son leyes que van contra la inmoralidad y contra lo que la gente le gusta, tú no te metas con mi vida, porque yo soy libre, yo no me meto con la tuya, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso no es así. Y no va a ser Dios a nuestra imagen y semejanza, sino al revés. Nosotros estamos aquí para imitar al Señor, para adorar a Dios, predicar su palabra, creer en Dios y hacer que los demás también se acerquen al Señor. Este es nuestro compromiso y esta es nuestra función en la vida. Y decir que todo esto se va a acabar, pero que va a venir un Dios, va a venir nuestro Dios, nuestro Rey, que es Cristo, y que va a barrer toda esta basura. Pero antes tiene que venir lo malo. Y no vamos a ser como los niños que solo quieren oír las cosas bonitas. A mí no me hables de cosas desagradables. No, hay que hablar. Entonces, como hay tanta hipocresía, la pederastia de muchos curas, la no sé qué, todo esto, que si las imágenes, tal, la gente se está cansando. Hay cada vez menos vocaciones. Entonces, como esto choca con la palabra de Dios, y como evidentemente hay un pudrimiento de la sociedad, lo vemos en la política, lo vemos en todo,
El único en el que debemos confiar es en Cristo. Todo lo demás son panemas, son parches que le vamos poniendo como si una casa se está cayendo y le vamos poniendo parches. La persona va envejeciendo y se va poniendo parches, como la cirugía, como no sé qué. Esos son parches, porque por dentro está el envejecimiento. Yo puedo estar preciosa o precioso y resulta que ya no puedo ni andar. Porque evidentemente voy haciendo años, tengo 80 años y con la cara de una mujer de 25. Eso es ridículo. O un hombre que se quiera hacer no sé cuántas operaciones, que si hormonas, que si no sé qué. ¿Para qué? ¿Para aparentar qué? Sea usted digno, que es lo que tenían nuestros abuelos, ¿no? Se puede uno cuidar, pero no esa obsesión por la juventud, por la hermosura, por el dinero, por el poder. Todo es una panema. Una panema que nos lleva a los senderos del diablo. Las fiestas paganas, las navidades, todo eso es pagano. Recordemos a Cristo, recordemos que murió en la Pascua, recordemos que murió por nuestros pecados, pero no cosas que el mundo le encanta. Hasta los ateos celebran ya la Navidad porque se ha convertido en un jolgorio y una fiesta. Las fiestas de Halloween, una basura. Las procesiones de las imágenes, todo eso, no le gustan a Dios, le gusta al pueblo, porque eso es folclore. Le gusta a la iglesia, porque eso da dinero. Y gente que a lo mejor no ha ido a misa o que no cree en Dios, o que no predica la palabra de Dios, ni practica nada de la palabra de Dios, se van a las procesiones porque es muy bonito. Y esto es una hipocresía. Y esto a Dios no le gusta. Señor, me voy a convertir al cristianismo cuando esté muriéndome en la ambulancia. Pues a lo mejor, ¿sabes qué? No te va a dar tiempo, porque de Dios no se burla nadie. Esto es algo que tenemos que ver. Entonces al mundo, cuando tú le confrontas la palabra de Dios, le dices, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que dice el Señor, como decían los profetas, esto es lo que dice Jehová Sebaot, esto no le gusta. Me gusta la ley trans, me gusta el aborto, el divorcio, la separación, homosexualismo, lesbianismo. A mí déjame hacer lo que me sale de las narices, eutanasia, vivir. Déjame en paz. Porque yo quiero hacer mi vida, mi bola y mi rollo. Y tú haz lo que te dé la gana. A mí no me hables de Dios, ni me hables de... Todo eso es un cuento, tal. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo así. Estoy más cómodo así. Y cuando tú le dices a una persona que no está predispuesta a oír la palabra de Dios porque el corazón ya está endurecido, le puedes decir lo que quiera que no te va a escuchar. Por aquí me entra y por aquí me sale. Te escucho, pero no te oigo. O te oigo, pero no te escucho. Por lo tanto, llega un momento que tenemos que hacer lo que hace Dios, abandonarlo. No seguir predicando eso. Decir, yo creo en esto, me parece esto, pero no ir detrás de estas personas porque es perder el tiempo. Y además, no podemos violar la voluntad de las personas. Esto Dios no lo quiere. La persona se le puede decir la palabra de Dios, pero si uno ve que no quieren saber nada, abandónalos completamente. Ya no pierdas el tiempo, porque esto es sí que perder el tiempo y tirar margaritas a los puercos. Las palabras del Señor son perlas preciosas, no se puede tirar a los puercos, porque las van a pisotear. Y esto Dios no lo quiere. Entonces, la persona a la que uno tiene que hablar, tiene que estar predispuesto el corazón hacia ella, hacia Dios. Porque si no, no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo. Y aquí, en la tierra, no estamos para perder el tiempo. ¿Para qué vamos a predicar a quien no quiere ser salvo? ¿Para qué? Es como una persona que dice, yo creo en Dios, pero no practico. Pues vale, tú eres un ateo práctico. Porque hay que practicar. ¿Y qué es practicar? Predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, tener fe, leer, y cumplir lo que Dios me dice. Esto es. Todo lo demás es un cuento. Y algunos lo oyen, bueno, pues porque lo que decía antes, un espectáculo, o porque me gusta, porque oigo sabiduría, como hacía Herodes con Juan el Bautista, pero en el fondo no era salvo porque todo aquello luego no lo practicaba. Entonces, tengamos las ideas claras. Confiemos en Dios y veremos cómo de repente todo aquello que veíamos un mundo desapareció. Todo aquello malo. Tenemos un problema. Y el ser humano tiende a hacer de un granito de arena, lo convierte en una montaña. Hasta en eso
somos ridículos. Y eso lo he experimentado yo, lo ha experimentado cualquiera. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. En el momento en que decimos, Señor, aquí te entrego los problemas que tengo. Mi madre, mi padre, mis hijos, mi suegra, mi vecina, mi no sé qué, el dinero que tengo, los problemas que vienen de la comunidad, de tal. Aquí te lo dejo. Y como tú eres más sabio que yo, porque eres la misma sabiduría, y tú sabes lo que me conviene, te pido que no me des más de lo que yo puedo soportar. Y el Señor lo da. Y el Señor empieza a dar unas fuerzas que son impensables. Os he venido a dar paz y en abundancia, dijo Jesucristo, no como la da el mundo, ya lo he explicado muchas veces esto. Y como dijo Pablo, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza, para aguantar todo lo que tiene que venir, el pan nuestro de cada día. Decía Cristo que no nos preocupáramos de lo que tenía que venir mañana, sino lo que tiene que venir hoy, el pan nuestro de cada día, porque cada día vamos a tener un problema. Y yo no digo con esto que hagamos el loco y a mí que me importa, el pasota, y bueno, yo tengo este problema, ala, pues huyo de los problemas, me pongo a beber, a fumar, a juerga, a hacer todo lo que me dé la gana. Tampoco. Tampoco. Porque eso tampoco es una buena solución. Ni una cosa ni la otra, el medio. Ahí sí que tenían razón los romanos, ¿no? Y medio consiste virtus, en el medio está la virtud. Ni volverme loco, ay, qué problema tengo, no tengo dinero y me están pidiendo el pago de no sé qué, no sé cuánto. No, párate y lee la palabra de Dios. Y entonces es cuando empieza a venir una serenidad, una tranquilidad, una relajación, sea lo que Dios quiera. Y ahí es cuando empieza a trabajar Dios en nosotros. De una manera milagrosa, abre una ventana donde estaba todo cerrado. La puerta estaba cerrada, pero Él abrió una ventana. Esto lo hace Dios. Y lo hemos visto cuando el Éxodo, cuando estaba Moisés con los israelitas que habían huido de Egipto. El Éxodo quiere decir, pues eso, la huida, y toda la preocupación que vino y tal. Y se van a la tierra prometida que Dios había prometido a la descendencia, o sea, a Abraham y a su descendencia. Le vienen por detrás los egipcios y tenían que atravesar el Mar Rojo. ¿Qué hace Dios? El milagro de separar las aguas y ponerlas secas para que el pueblo de Israel pasara. ¿Y cómo se ahogaron los otros? ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Y si Él lo ha hecho con aquella gente, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Si para Él somos todos iguales. Murió por nosotros Cristo en la cruz. En la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, por todos nosotros. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos salváramos del pecado y para que fuéramos salvos. Y tuviéramos la vida eterna. Eso solo lo puede dar Dios. Entonces, no nos preocupemos de las cosas del mundo, de tal manera que nos convierta en una persona ansiosa, en una persona mundana, en una persona que solo se preocupa de lo que hay en el mundo. Perdón. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar. Esto tarde o temprano se va a terminar. Esto no va a durar eternamente. Claro. Las cosas no duran eternamente. Lo vemos en todo. Como yo decía, la segunda ley de la termodinámica. Hoy te compras un coche y aunque lo tengas cerrado en el garaje, ese coche se va deteriorando. Porque todo lo que está en la Tierra, en el universo, todo viene a destruirse, menos Dios y Cristo. Y las personas igual, animales, plantas, todo. El ecosistema, ¿no?, que hay. Pero, a pesar de esto, sabemos que la vida eterna está ahí y que tarde o temprano todo esto va a ser barrido y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es con los ojos espirituales y no con esos ojos terrenales que no vemos más que penas. Es verdad que también vemos cosas agradables, pero nos superan porque somos humanos y porque aquí no estamos viviendo en el reino de los cielos, sino todo lo contrario, en el valle de lágrimas.
Entonces, lo que hay a nuestro alrededor no nos agrada. La política, el cambio climático, los problemas de guerras, de pestes, de hambre, de todo, están alrededor nuestro. Nos están cercando constantemente. Y por lo tanto, ahí es cuando, en las pequeñas cosas, es cuando el cristiano tiene que demostrar que realmente es hijo de Dios o hija de Dios. En ese momento, en el momento de la preocupación, en el momento de las cosas malas. ¿Por qué? Porque las cosas buenas todos somos felices. Hoy me va estupendamente. Todo me va estupendo. Tengo dinero, tengo salud, tengo no sé qué. Todos somos felices y a comer perdices. Eso es feliz cualquiera. Ahora, en el momento de la preocupación, de la enfermedad, de cosas que vemos que no nos gustan, de cosas que nos afectan a nosotros, a nuestros seres queridos, a los vecinos, amigos, que sea, en esta globalización que hay, que nos afecta a todos todo lo que está ocurriendo allá, el tema de la crisis de los bancos, cae Credit Suisse, cae Deutsche Bank, cae no sé qué, el famoso efecto dominó, las acciones se caen por ahí, ¿y qué vamos a estar? Ansiosos por eso. Entonces es que estamos dándole al dinero un culto. Esto Dios no lo quiere, el Dios dinero, no. El mundo se mueve por la diosa del sexo y el Dios dinero. No, nosotros tenemos que movernos por la adoración a Dios y no ver esto. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Nos preocupan las cosas del mundo? Sí. ¿Nos afectan las cosas? Sí, pero hasta un cierto tiempo, hasta una cierta medida, mejor dicho. Tenemos que tener sabiduría. Y la sabiduría es aplicar la palabra de Dios a los hechos que nos están ocurriendo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de aplicar esa sabiduría de Dios a lo que es nuestra vida, es cuando estamos triunfando. Empezamos a sentir una especie de gozo, una especie de alegría que no se puede explicar. Por eso yo decía, y con esto termino, que hay más recompensa en ser cristiano, en ser embajador de Cristo, que en todos los bienes materiales y terrenales. Porque los bienes terrenales, ya hice aquella conferencia entre los bienes espirituales y materiales, no nos van a dar la felicidad. Hoy me compro un traje y mañana quiero otro. Hoy me compro tal. ¿Por qué? Porque esto no me sacía. El ojo humano no se sacía. En cambio, la palabra de Dios sí. La palabra de Dios me calma. La palabra de Dios me hace que yo pueda atravesar millones de dificultades, unas por el mundo, otras por mí, otras por el diablo, por lo que sea, y ser feliz. Ser feliz en medio de las dificultades. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Dios nos da una fuerza que no es nuestra, que nos la está prestando, nos da una sabiduría que no es nuestra y nos la está prestando, y nos da una protección y unas bendiciones que el mundo no conoce. ¿Cómo es posible que esta persona, estando con esta enfermedad tan espantosa, pueda tener esa cara de felicidad? Pues sí, porque está con Dios. En cambio hay personas que lo tienen todo, pero todo materialmente, y son unos auténticos desgraciados, porque Dios no les ha dado una cosa muy simple, y es el poder ser feliz con lo que uno tiene. Con esto ya termino. Como dijo Pitágoras, que además de ser un gran matemático, era un gran filósofo, dijo, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y esta es un poco esta reflexión que yo he querido hacer del tiempo que estamos viviendo actualmente, bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia, y lo que piensa Dios y las consecuencias que puede tener el aceptar o el no aceptar la palabra. Y esto es lo que quería decir, y gracias por haberme escuchado.